el plato fuerte. Vamos a entrarle al plato fuerte. Esta pregunta, este tema, la traen varios compañeros reporteros en sus agendas esta mañana y en Palacio Nacional. El día de ayer, el INE concluyó su actividad más fuerte en la organización de la que fue la primera elección judicial. Con nuestro voto ciudadano, las y los mexicanos elegimos a nuestras nuevas autoridades judiciales, jueces, magistrados y ministros, mujeres y hombres en su caso. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habla del tema y solo destacar que lo que sucedió el día de ayer en el INE fue que se dio constancia a los últimos 801 ganadores en esta elección. Destaca que son 438 magistrados de tribunales de circuito y 363 jueces de distrito. Yo lo celebro. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, nuestras autoridades judiciales no son electas por una élite en el poder político, que responden a intereses económicos también. Recordar que el poder judicial estaba cooptado por una cúpula que ponía a su parentela, a sus amigos, con familia me refiero a esposa, hijos, amantes, primos, conocidos que son amigos y que entre ellos mismos se tapaban, que formaban una red de componendas y complicidades que hacían que la justicia no fuera para todos los mexicanos, que fuera solo para algunos, para quien pudiera pagarlo. Hoy la presidenta destaca que el nuevo Poder Judicial que vamos a tener en nuestro país y que, como lo destacabas hace un momento en septiembre, Arlene, pues bueno, va a dar un nuevo rostro y le va a responder a los mexicanos. No a esa élite política que antes ponía autoridades judiciales, no a la élite del Poder Judicial que lo tenía cooptado y que tenía secuestrada la justicia en nuestro país. El 1 de septiembre tendremos aire fresco en el Poder Judicial, una deuda histórica para nuestro país, para la ciudadanía, para el pueblo de México y sin duda alguna, Miguel, tenemos mucha esperanza de las acciones que tomarán las y los nuevos juzgadores en nuestro país, pues existen carpetas rezagadas de nosotras mismas, de nuestros familiares, de nuestras comunidades, que mientras atendían a casos millonarios para no pagar impuestos, por ejemplo, se tenían empolvadas en archivos que jamás se abrían. Pues esperemos que esto cambie la historia y el rumbo de hacer justicia. Miguel, vamos a escuchar a la presidenta. Ayer recibieron todo su constancia, reconocidos por el Instituto Nacional Electoral. Pues ya van a tomar posesión el 1 de septiembre. Y repito nuevamente, porque también dicen que ahora son jueces carnales, que van a hacer lo que diga la presidenta, que están puestos a modo. Los decidió el pueblo de México. Y lo que todo el pueblo de México desea es que haya un Estado de Derecho, un verdadero Estado de Derecho, que haya justicia, que no haya las injusticias que hay ahora y la corruptela que hay ahora. Hoy nuevamente se habló de las críticas a la elección al Poder Judicial. Siguen molestos en la oposición, siguen molestos los voceros del conservadurismo en nuestro país. Y es que sucede que esa élite que dominaba en el Poder Judicial respondía al conservadurismo de nuestro país. Destacaba Sarlín, respondían a quien evadía impuestos, otorgándole recursos legales como amparos. Y eso sí, la cúpula en el Poder Judicial con salarios millonarios, con prestaciones que no tiene ningún otro trabajador mexicano, como seguridad en las casas de los ministros, vigilancia en sus casas, pintura para sus casas, teléfonos de alta gama, tabletas de alta gama. Viajes para sus familias también. Viajes para sus familiares, sus cuentas en restaurantes, pues de los más costosos. También gasolina, el vehículo que ocupaban se lo podían quedar si a ellos les gustaba. Decían, es un modelo pues, de 2 años, ya está viejito, pero les voy a hacer el favor y me los voy a quedar. Así estaban los excesos en el Poder Judicial. Y los comentócratas, los partidarios del conservadurismo en nuestro país, están tristes porque se van a quedar a partir de septiembre sin este manto protector de impunidad ante tantas fechorías que se cometieron en nuestro país. Crímenes contra los ciudadanos, abusos, excesos y robo de recursos también están. Y los conservadores en nuestro país tenían este manto de impunidad que era el Poder Judicial. Hasta luego ya da risa y hasta uno empieza a sentir penita y tristeza de que siguen quejándose. ¿Cómo es posible
que un representante indígena llegue a la Suprema Corte y no porte la toga, sino una ropa de gala de las comunidades indígenas? Hasta siento penita y tristeza, la verdad. Bueno, hoy la presidenta habla de estos comentócratas que se van a quedar sin sus relaciones con el Poder Judicial. Así lo destacó. Ellos no participan en la elección, decidieron públicamente no participar. La presentación de los candidatos pasó por comités del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, el Poder Judicial se arrepintió a la mitad y tuvo que terminar el Senado su proceso, pero pasaron por comités, después por una elección, y ellos siempre dijeron que no iban a participar en esa elección. Entonces ahora pues no les gustan los jueces que quedaron, pues porque ya no tienen las relaciones de contubernio que tenían antes. Por ejemplo, el presidente del PRI, que se reunía en lo oscurito, se sigue reuniendo con la actual ministra de la Corte, la presidenta. Pues tienen las relaciones personales, el hazme el favor, ahí te encargo, ayúdame. Pero eso ya no lo van a tener, pero no lo va a tener nadie. Entonces eso es lo que es una nostalgia trasnochada, lo que tienen todos estos intelectuales, comentócratas y muchos de estos dirigentes de partidos de oposición, conservadores todos, que lo que quieren pues es seguir teniendo la relación personal. Pero eso es lo que queremos que se acabe en México, los privilegios. Como decía Juárez, nadie por encima de la ley. Están molestos, Miguel, pero están molestos porque están perdiendo los privilegios, porque están perdiendo el negocio del gobierno. Por un lado, Ricardo Salinas Pliego, quien además debe 16 años de impuestos. Imagínese usted qué pasaría si un ciudadano debiera 16 años de impuestos. Pues nada, absolutamente nada le ha pasado a él, pero si un ciudadano promedio lo hiciera, pues claramente habría consecuencias. Eso por un lado. Por otro lado, imagínense usted, pierde el control completo de los monopolios de los medios de comunicación, ahora existe regulación para las audiencias, tenían absolutamente todo el control de la opinión pública y por otro lado también pierde pues estos acuerdos, cacicazgos del Poder Judicial. Está perdiendo poder Ricardo Salinas Pliego como muchos otros empresarios más y por eso le tienen miedo a la democracia, Miguel. Esa es la verdad. Le tienen miedo a que el pueblo tenga poder porque una vez que tenga poder, ellos pierden estos privilegios. Imagínate, tener concesiones del Estado y recibir contratos millonarios con el propio Estado. No pagar impuestos, tener acuerdos en el Poder Judicial. Pues claro que van a estar molestos que las cosas estén cambiando. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum menciona que Ricardo Salinas Pliego debe pagar lo que debe, que son 74,000 millones de pesos. Imagínese usted lo que se podría hacer con ese dinero. Medicamentos, educación, en muchos otros sentidos. Solo comparándolo, son 3 estados de Nayarit, más de 3 estados de Nayarit, un estado completo de una población que podría vivir con un recurso por un año. Eso es lo que debe. El presupuesto anual de 3 años de Nayarit es lo que adeuda Ricardo Salinas Pliego. No solamente está perdiendo su poder, pierde su manto protector cuando se vaya al Poder Judicial corrupto, y también está perdiendo credibilidad en su medio de comunicación, en Televisión Azteca. La gente no solamente empieza a ver que esta campaña de todo está mal en el gobierno, tiene que ver con esta deuda de impuestos y la pérdida de su manto protector de impunidad en el Poder Judicial y la pérdida de recursos, porque el gobierno pues ya no le da publicidad, como bien lo señalas. ¿Cuál es la imagen que tiene Ricardo Salinas Pliego? El empresario que pues se ríe de que que debe impuestos y que no paga, sale ahí fumando. En fin, hoy la presidenta habla de este caso y lo hace de esta forma. Y siempre hay que decirlo porque luego nos critican si no lo decimos. Puede haber alguna injusticia y hay los mecanismos jurídicos que se siguen para resolver si es que hay una injusticia en algún cobro adicional.
Pero en realidad lo que ocurrió en el pasado, pues es que todos tenían condonaciones o no había, o se hacían de la vista gorda si no pagaban impuestos. Y en este caso, pues no, hay una revisión permanente para el pago de impuestos. Entonces es un buen trabajo que está haciendo el SAT. Y vamos a revisar también muchos temas ya para avanzar mucho en la digitalización, eso nos ha ayudado. Ha aumentado mucho el número de personas que pagan impuestos. Se facilitó el sacar el Registro Federal de Causantes. Antes eran como 7 trámites y cuando entramos nosotros los redujimos como a 3. Y eso ha facilitado mucho el que la gente se inscriba para pagar sus impuestos. Entonces son varios temas. Ahora sí hay unos que ya sabemos, uno en particular, que se enojó muchísimo el viernes pasado, muchísimo, por decir la verdad, que debe 74,000 millones de pesos y que dice que se le está cobrando de manera injusta, pero no hay ningún tribunal, y eso que tiene muchas relaciones, muchísimas relaciones, que le haya dado la razón. Lo más que han hecho pues es postergar y postergar y postergar y postergar, y esos son temas que vienen incluso desde antes del gobierno de López Obrador. Entonces ningún tribunal ha dicho que no debe pagar, ninguno. Lo que han hecho es postergar, en un caso por 16 años. Estamos hablando de los grandes deudores fiscales, entre ellos el empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego, quien adeuda 74,000 millones de pesos. Esta mañana la presidenta destacó: a pesar de sus relaciones con el Poder Judicial corrupto, ninguna autoridad judicial le ha dicho: señor, usted no pague. Lo que han hecho es retrasar su pago de impuestos. Afortunadamente, la realidad ya no es como antes en nuestro país, y la mayoría de los grandes empresarios, de los grandes contribuyentes, han entendido la nueva realidad que tenemos, que es que todos los mexicanos pagan sus impuestos. Incluso recuerdo que cuando inició la administración del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, se encontró que se le perdonaban impuestos a grandes empresas como Televisa, como Cemex, como Grupo Salinas, entre otros. ¿Qué se hizo? Hablar con los empresarios y hablar con ellos para que entendieran: estamos en una nueva realidad, le respondemos al pueblo de México, que es el verdadero amo de quien tiene las riendas en este país, y ahora se tienen que pagar los impuestos. La gran mayoría de los grandes empresarios entendieron que ya no se perdonan impuestos, que ya no son favores políticos y que, pues bueno, hay que pagarles. Se pusieron al corriente. Incluso señaló: tal persona debe tantos impuestos, tal persona, tal empresa debe tantos impuestos, y se pusieron al corriente. El presidente López Obrador lo destacó. Recuerdo que incluso no solamente empresas mexicanas, estaba Walmart entre los grandes deudores al país, y hizo sus pagos correspondientes. Incluso recuerdo que decían: oiga, presidente, acaba de tener un huracán, y si le damos despensas y por ahí perdonan los impuestos. Ya no es como antes. Si quieren ayudar, muy bien, adelante, pero hay que pagar impuestos. No todos son como Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Así es, esta recaudación significa 412,000 millones de pesos, el 10% en términos reales considerando la inflación, y el día de hoy la presidenta así lo explica. Para 2019, la recaudación era a esta fecha, es la misma comparación por fechas, 2 billones de pesos, 53,697 billones. O sea, un billón es 1,000,000 de millones, son 12 ceros. En 2025 son 3 billones 219,727 millones de pesos. O sea, en términos nominales hay un aumento de 412 y en términos reales un aumento respecto al año anterior del 10%. O sea, se recaudó tomando en cuenta inflación,
Se recaudó 10% más que el año pasado. ¿Qué ha ayudado mucho? Aduanas. Aduanas, distintos mecanismos que hemos estado trabajando con aduanas. Recuerden que yo me reúno cada mes y medio con los responsables de aduanas de todo el país y damos seguimiento permanente con Rafael Marín, el actual director de aduanas, que está haciendo un buen trabajo. Hay un aumento en la recaudación pues de más de como 150,000 millones de pesos adicionales. Y otras acciones que está haciendo el SAT. El día de ayer destacó la reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum junto con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Gobernación con empresarios de nuestro país, donde destaca la participación de Altagracia Gómez, Carlos Slim, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Empresarial, y explicó la presidenta que la reunión se llevó a cabo buscando que el sector empresarial tenga un compromiso con nuestro país frente al impacto de los aranceles en la economía. También se ha mencionado el Plan México y entre muchos otros temas más. Acá los detalles. Fue una muy buena reunión. Ellos pues plantean sus distintas preocupaciones y lo que nosotros les planteamos pues es inviertan. Hay muchas áreas de inversión donde ya ellos tienen participación, pero hay otras áreas de inversión donde es importante que ellos generen cadenas de valor con pequeñas y medianas empresas. Pero si les planteamos, pues es muy importante que en estos momentos su compromiso con México pues se note más, porque evidentemente los aranceles pues tiene un impacto en nuestra economía. Entonces, la economía está bien, está fuerte el peso, macroeconómicamente estamos bien, pero es importante que haya inversión.